Técnica se fue, tuve que salir corriendo a otro sitio para poder darles la clase hoy porque la laptop no tenía batería. Por eso llegué tarde. Me disculpo, pero no quería dejar de darles la clase de hoy porque todas las clases son importantes, su tiempo también es importante y bueno, todos hacen un esfuerzo por estar acá. Así que hice todo lo posible para poder llegar a tiempo. Un poquito tarde, pero bueno, llegué. Y bueno, más o menos siempre damos unos minutos antes de empezar, así que vamos bien, vamos bien. Cuéntenme qué tal les pareció la clase de ayer, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó alguna incógnita? Voy a ir compartiendo las diapositivas mientras me van escribiendo cualquier cosa, cualquier duda, o para saludarme también, no hay problema, no me molesta. Ajá, ayer nos quedamos acá, vamos a abrir, nos quedamos acá el día de ayer. Me avisan porfa cuando se les vea. Ujú. Buenas noches, Sebastián, buenas noches para ti también y para todos. Nuevamente me disculpo por la demora. A ver, bueno, acá quedamos el día de ayer, ¿sí? Yo siempre, como los que saben que han visto clase conmigo, yo pongo una página en blanco para acordarme dónde me quedé por si acaso, pero uno nunca sabe, uno se nos puede olvidar cualquier cosita. Y vamos a continuar en esta, pero quisiera saber si entendieron todo lo que vimos ayer, si les quedó alguna duda, ¿sí? Por favor me dicen para aclararla. Si hay personas nuevas, también me dicen. Si hay personas que no habían entrado, que vieron, si vieron la clase grabada de ayer, también me dicen para saber. Y bueno, que sepan que cualquier duda simplemente pueden preguntar y listo. ¿Sí? Tomar agüita porque iba corriendo e iniciamos. Entonces, siempre es muy bueno y es importantísimo, importantísimo. Yo sé que a veces cuando estudiamos nos parece que no, pero es importante entender un poquito de historia, ¿sí? Y de evolución. Por el momento todo bien, estoy emocionada por continuar. Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho que estén aquí, que me hayan esperado estos minutos. Así que bueno, como les he dicho en las otras clases, cualquier cosita van escribiendo o me piden para hablar y continuamos, ¿sí? Sin ningún problema, sin ningún inconveniente, como que si no pasó nada, como que si no se me fue la luz. Yo sé que a veces la historia, la evolución, nos parece un poco tedioso, ¿no? De para qué nosotros queremos saber quién lo hizo, para qué nosotros queremos saber cómo se indagó, cómo se llegó, pero aunque no lo crean, es muy, muy importante, sobre todo en la TCC. ¿Por qué? Porque la TCC no fue creada directamente, se creó ya la cognitivo-conductual y ya no. La cognitivo-conductual fue escalando, ¿sí? Fue escalando en varias olas o varias generaciones, como lo quieran llamar, fue evolucionando, es una combinación, de hecho, de dos tipos de terapia y por eso en este caso, yo siempre pongo un poco, pero en este caso me parece súper importante hablar sobre la historia y su evolución, ¿sí? Buenas noches para ti también, Ismenia, bendiciones para ti también y para todos. Entonces, como ya les comento, la terapia cognitivo-conductual es un enfoque terapéutico, valga la redundancia, porque bueno, es una terapia, que evolucionó a lo largo de varias olas o varias generaciones, siendo primero, o sea, ellas eran separadas, eran de hecho todavía, incluso todavía hay personas que utilizan solamente la cognitivo y solamente la conductual, porque el hecho de que se haya funcionado en una sola no quiere decir que esto le va a quitar mérito a una o a la otra. Hay personas que usan cada una de manera independiente y también es válido porque yo digo que en el estudio de la mente humana y en el estudio de tratar personas todo es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, no sé si ya les ha pasado, pero ustedes pueden leer o pueden conocer, ¿verdad? La teoría de muchos trastornos, de muchas cosas a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, pero cuando llegan a la parte práctica, esto cambia mucho, ¿sí? Te das cuenta de que sí, que la teoría existe por algo y que la teoría se creó por algo y que, bueno, ha ido evolucionando mucho. De hecho, precisamente por eso es que existen tantos tipos de investigaciones cada cierto tiempo, sacan investigaciones nuevas. Hay algunos trastornos que le modifican algunas cosas. ¿Por qué? Porque las generaciones van cambiando. No sé si últimamente
he escuchado mucho el hecho de, bueno, ahora todo el mundo es intolerante a la lactosa, ahora todo el mundo es celíaco, antes eso no se veía, ahora la gente es más sensible, ahora la generación de cristal, pero ¿qué sucede? Que todos hablan de eso, todos dicen eso, pero no se dan cuenta que evolucionamos, ¿sí? Las generaciones cambian y no nada más porque el material genético, ¿sí? En las personas se va modificando con el tiempo, sino que pueden irse manifestando cosas de nuestros familiares de hace muchos, muchos, muchos años, que no se veían en las generaciones nuevas, sino en las generaciones después de nosotros, por decirlo de una manera, o de nosotros hacia adelante. Y aparte de eso, también está que la comida no es igual, no está hecha de la misma manera, no está procesada de la misma manera. De hecho, ahorita actualmente hay un auge muy fuerte con la celiaquía y no es porque la gente está naciendo más sensible, porque hay personas que simplemente nacieron sanos y poco a poco con el tiempo empezaron a desarrollar estas cosas. Pueden ser psicosomáticos, pueden ser somáticos, sí, claro que sí, también puede ser. Pero la comida ha cambiado mucho, sí, hay agua, el agua a veces viene con más componentes. De hecho, hay muchos trastornos del neurodesarrollo que se asocian a los componentes del agua, a los componentes de las bebidas. Entonces, todo esto tiene que ir evolucionando y tiene que ir cambiando para que las teorías se vayan adaptando. No sé si han escuchado que últimamente se habla mucho de las terapias de tercera generación. Se dice eso porque esta es como esta generación es como la tercera ola, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante entender que todo es historia, sí, todo es evolución, que tenemos que conocer primero de dónde llegó, cómo se formó, para nosotros poder decir, oye, mira, sí, entiendo perfectamente que esta teoría o esta parte de la TCC era muy válida en los años 80, por decirlo de una manera, y ahora ya no es tan válida porque las generaciones han cambiado, ¿sí? O incluso puede ser más válida. O sea, a lo largo de los años las terapias se van colocando más, como más, se amoldan, por decirlo de una manera. Profesora, ¿qué diferencia hay entre esta TCC y TCC tercera y cuarta generación? ¿Utilizan los métodos para entender las conductas? ¿Utilizan otros métodos para entender las conductas? Sí, Kaylee. De hecho, sí existe una diferencia. De hecho, yo se los coloco en este diplomado. Yo les coloco lo que llaman tercera generación, cuarta generación, segunda, tercera ola, porque es que cada nombre que le ponen, ¿no? Y también, ¿qué sucede? He visto que han diseñado, no sé si saben, sabes que, bueno, existe el DSM-5 y existe el CIE-10, ¿ok? Que son los manuales en donde nosotros nos guiamos. Ahora sacaron uno que se llama DSM-5-TR, si mal no recuerdo el nombre, y CIE-11. ¿Por qué no se usan esos dos? Porque eso me lo preguntaron, que por qué no se usa a pesar de que son más nuevos. Porque literalmente están cambiándole cosas que, o sea, a la manera de respirar le están poniendo un nombre, ¿sí? Y es o sea, lo están como enfermando mucho, lo están analizando de una manera extremadamente, por decirlo, no psicótica, pero casi. Entonces hay cosas, de hecho, conozco muchos colegas que no estén de acuerdo con todas esas modificaciones y esas cosas que les han quitado y que les han agregado. Entonces, por eso todavía seguimos usando el DSM-5 y el CIE-10. ¿Por qué? Porque a veces existen como estos cambios solamente, como que, bueno, ya este tiene mucho tiempo, vamos a cambiarle algo, vamos a investigar algo, vamos a hacerle algo. Pero al final es como que es innecesario, ¿saben? ¿Por qué? Porque las cosas que le han cambiado, que han sido, no han sido tan, pero hay cosas que le han cambiado que realmente no es indispensable cambiárselo. ¿Por qué? Porque como les he dicho muchas veces, las personas son diferentes, ¿sí? Cada ser humano es individual, es diferente. Entonces es importante entender que tú te puedes guiar, ¿sí? El DSM-5 y el CIE-10 sirve para dar un diagnóstico profesional en un informe, pero no necesariamente la persona te va a cumplir con las 40 cosas que salen ahí. O sea, puede ser que te cumpla con 30 o puede ser que te cumpla con las 40 y te cumpla con otras cosas adicionales. Entonces, al final, te guías más, lo ideal es guiarte más por el individuo que guiarte por un manual, porque también he visto, como les he dicho, creo que se los comenté ayer, muchas malas praxis y muchos malos diagnósticos debido a todo ese proceso. Patologiza prácticamente todo. Exacto, María, exacto. De hecho, justo ayer estaba hablando con una colega que también está en la SIL dando, no recuerdo qué es lo que está dando ella ahorita, que está impartiendo. Sé que no es clínico, sé que es otra cosa, pero estamos hablando de eso,
de lo que le han cambiado al DSM-5, al CIE-10, y prácticamente patologizan todo, o sea, todo es una patología, todo es un trastorno, todo es un síndrome, entonces es como no tiene mucho sentido, porque para nosotras no tiene mucho sentido, y bueno, para muchos otros colegas con los que hemos conversado, porque uno está en el área clínica, uno está directamente con el paciente, uno está directamente en ese entorno, en esos distintos grupos poblacionales, y vemos cosas que colocan ahí y es como, ya va, esto no cuadra, ¿sí? Entonces es como parte como yo siempre se los digo, tener criterio, ¿sí? Tenemos que tener criterio y tenemos que tener pensamiento crítico, como digo yo. Tenemos que tener pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es lo que te va a ayudar a ti a ver si esa persona realmente cumple con todas esas características porque está cumpliendo con el trastorno o si es algún desbalance hormonal, si es alguna conducta aprendida. Y eso le cambia la vida al paciente y te cambia la vida a ti como psicólogo, ¿sí? Porque empiezas a ver las cosas desde todos los puntos de vista. Yo sé que a veces los pacientes llegan y te dicen, no, bueno, yo quiero tu opinión objetiva y tu opinión profesional, a ver si me haces cambiar de punto, ¿no? De punto de vista. Y tú tienes que buscar la manera, obviamente, siendo profesional y siendo objetivo, tienes que buscar la manera de ver eso desde varios puntos de vista, ¿ok? Porque tienes que verlo como lo ve el paciente, como lo puede ver la otra parte implicada en la historia, como lo puedes ver tú, y de todo eso sacar un punto medio, ¿sí? Sobre todo cuando trabajas con terapia de pareja, sobre todo cuando trabajas con dos personas o con familias también. Entonces es muy importante tener ese criterio propio, ¿sí? En cuanto a la TCC, ahorita más adelante, bueno, no sé si hoy o en algún momento de esta semana, pero sí incluí lo que me preguntas, Kaylis, lo incluí, está incluido, así que no te preocupes que lo vamos a ver. Solo que, bueno, no te lo digo ahorita porque lo vamos a ver y no quiero como que interferir con el proceso que ya llevamos, ¿sí? Entonces, la TCC es la integración, ¿sí? De dos principios de corrientes muy grandes y muy importantes en sus épocas, que es el conductismo y la psicología cognitiva. Los colores que yo le coloqué no tienen nada que ver, ¿ok? Yo simplemente le pongo colores para que se vea diferente y para que no nos aburra la lámina. No crean que es que lo puse en rojo porque no me gusta, ¿ok? Simplemente lo puse en rojo porque, bueno, para cambiarle el color. Y como ya tenía verde, ya tenía azul, pues le puse rojo porque el amarillo me parece muy chillón. A la orden, Kaylee, a la orden. Entonces, la evolución histórica, como se los estaba explicando ahorita, habla de que en la primera ola, es decir, a principios del siglo XX, ahí déjame reducir acá para poderles, sí, porque a veces esto se me mueve y yo soy cero tecnología. Jelly sabe que soy cero tecnología. La primera ola habla de que el conductismo, bueno, se inició, por decirlo de una manera, a principios del siglo XX, ¿sí? La segunda ola, que es la revolución cognitiva, ¿ok? Se inició a partir de la década de 1960, que yo creo que nadie aquí ha nacido en esa fecha, ¿verdad? Creo que nadie. Y la tercera ola, que es el contexto y la aceptación desde finales de los 80. Otra cosa importante, hay pedacitos de la TCC, como por ejemplo la terapia TDC, la terapia dialéctica conductual, que no es tan nueva, ¿sí? No es nueva, o sea, ella tiene un tiempo circulando, solamente que ahorita es que se está como viendo, como buscando, como normalizando, por decirlo de alguna manera. Y el contexto y la aceptación forman parte de esa parte de la TCC. ¿Por qué? Porque ahorita trabajamos, o bueno, desde hace un tiempo para acá, se está trabajando en el proceso de aceptar por lo menos un diagnóstico como un trastorno de personalidad o un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Se está trabajando de que el individuo primero tiene que aceptarlo, ¿sí? Pero aceptarlo a nivel de conciencia, a nivel de aquí y ahora. ¿Por qué? Porque hay personas que te pueden llegar, que me ha sucedido, que te llegan a consulta y de repente te dicen, bueno, tú les preguntas, ajá, le haces la historia y te dicen, no, bueno, yo tengo, por ejemplo, TLP, que es el más común, es el más que llega. Lamentablemente me ha llegado mucho eso últimamente. Digo lamentablemente, pues bueno, nadie quiere tener ese diagnóstico, por supuesto. No porque sea algo que no me guste, sino porque no es un diagnóstico agradable. Creo que ningún trastorno es un diagnóstico agradable, ¿no? Y tú les dices, bueno, está bien, ok, quién te lo dijo? Cuéntame, ¿no? El proceso, la cuestión. Y cuando te vas a dar cuenta, empiezas a indagar, empiezas a buscar y dices, ajá, pero es que esta persona
no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, hipotéticamente hablando, no tiene esto, no tiene esto, y dices, ah, pero ¿de dónde sacó esa persona el TLP si esta persona no lo tiene? Dices tú en tu mente. Y bueno, a lo mejor es un mal diagnóstico, pero también puede suceder que tiene todas las características y tú le preguntas a la persona, una pregunta sencilla, una pregunta simple, que tú piensas que te debe contestar porque te está diciendo, tengo esto, entonces se supone que lo conoce. Tú le preguntas, ok, cuéntame qué te han dicho, qué has leído, qué has investigado sobre este tema, este trastorno, este diagnóstico, cómo te sentiste. No, bueno, normal. Es simplemente que a veces estoy muy feliz, a veces estoy muy triste. Y tú, ok, pero ¿qué más has visto? ¿Qué más has investigado? ¿Tomas medicamentos? Si fuiste a psiquiatra, tal. No tienen ni la menor idea de lo que es el diagnóstico. Entonces, realmente, dos opciones, ¿sí? Dos opciones, que son creo que las únicas o las más viables. O el terapeuta con el que estaba no le dio la psicoeducación adecuada sobre su patología, porque tiene que dártela, el terapeuta tiene que darte esa psicoeducación, sobre todo si te está diagnosticando algo, ¿no? O, en su defecto, también puede ser que esta persona no lo ha aceptado realmente. O sea, sí, me dijeron que tengo esto, me dijeron de qué se trata, me dijeron cómo funciona, logré entender muchas cosas que me pasaban, ok, maravilloso, pero realmente no lo acepté, no lo he aceptado. Entonces hay personas que de repente te preguntan, ajá, pero ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago aquello? Y tú les dices, ajá, pero es que es, es parte de tu diagnóstico, ¿sí? Y hay personas que no lo saben y es una desinformación que puede ser muy peligrosa para la persona. O puede que no lo tenga, ¿no? Sí, sí, por eso di los dos ejemplos, Sebastián. Por eso es que dije, o sea, a lo mejor no lo tiene, sí, también puede ser. Y a lo mejor existe la posibilidad de que lo tenga, pero realmente no lo ha digerido, como digo yo. O sea, quizás lo aceptó, bueno, sí, está bien, lo tengo, para justificar también muchas acciones. Esa es otra también, justificar acciones. Hay personas que con los diagnósticos se relajan un poco, entre comillas digo relajan porque empiezan a decir, bueno, ya sé, cualquier cosa, pues culpo al diagnóstico, ¿no? Pero por lo menos en el diagnóstico del TPL, tú tienes la opción, o sea, el paciente tiene la opción de simplemente aceptarlo, ¿ok? Justificar sus acciones y tienes también la opción de tomar acciones y decir, oye, no, mira, ya va, yo no puedo justificar, yo sé, yo lo estoy haciendo, pero tengo que cambiar ese comportamiento, tengo que cambiar esa actitud. Entonces, es muy importante a la hora de esa aceptación, de eso trata la tercera ola, que es el contexto y la aceptación. Ajá. Entonces, el origen filosófico y precursores. A ver. Es cierto, tengo una amiga que dice esperar que todos le soporten sus conductas y actitudes porque es bipolar. Uy, eso pasa mucho, Kylie. Y te digo, no tienes por qué aguantarla. Porque uno tiene que ser empático con las personas que tienen esos tipos de trastornos. ¿Por qué? Porque ellos no pidieron eso, sí, empezando por ahí. O sea, simplemente les tocó. Es como yo digo, simplemente les tocó y bueno, tienen que lidiar con ese diagnóstico. Sí, es verdad, es muy duro, es muy difícil. Pero eso no justifica las acciones, ¿ok? Eso no tiene por qué justificar las acciones. No es lo mismo que yo diga, oye, sí, yo tengo esto, discúlpame, lo que pasa es que, bueno, no me puedo controlar y tal y qué sé yo, a excusar, ¿sí? Excusarme siempre con lo que yo tengo. Lo que pasa es que yo hago eso porque yo tengo esto. Es que yo te grité por esto, porque yo tengo esto. Está bien, sí, probablemente sí, lo hiciste porque tienes eso, pero tú tienes que decidir si te mantienes en ese perfil o si cambias eso, ¿ok? Entonces, no crean que las personas con trastornos de personalidad, ojo, hablo, por ejemplo, TLP, las personas con TLP, las personas con bipolaridad. Esquizofrenia es otro nivel porque ya eso es un trastorno muchísimo más fuerte, muchísimo más delicado, alucinaciones, otro nivel. La bipolaridad se puede manejar también con terapia, pero también necesita medicamento obligatorio, sí, también lo necesita. Pero muchas veces las personas cometen ese error. Eso que dice Kaylee es muy cierto. Se esconden detrás de ese diagnóstico y es como que ya va, pero no, no está bien, te entiendo, pero y te lo respeto, pero no justifiques, no justifiques porque si no, imagínate, mataste a alguien, ah, bueno, no es que yo lo hice porque yo tengo esto. Entonces, de hecho, eso ha pasado, no sé si han sabido, pero ha pasado mucho que las personas cometen un crimen bastante fuerte y para no ser encarcelados y ni nada, simplemente dicen que tienen algún trastorno psicológico o psiquiátrico y bueno, detallazo. Cosa que es un desastre horrible, pero bueno, cosas de cosas. Ok,
Las raíces de la filosofía estoica, que de hecho hay muchas personas que les gusta mucho esa filosofía, yo la voy a mencionar nada más por encimita, porque bueno, al final es parte del mismo proceso, ¿sí? Habla de que aunque la terapia cognitivo-conductual es relativamente moderna, porque bueno, lo es, entre comillas, sus raíces se retoman hace muchos años. ¿Qué pasa con la, como dice acá, relativamente moderna? Hay terapias y hay conocimientos, trastornos, muchas cosas que tienen años. Cuando les digo años, les puedo hablar de, no sé, 50 años, 60 años, 70 años, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que con los años, con las olas, con las generaciones, se van, voy a usar la palabra normalizar, pero no me refiero a normalizar en el sentido de que, bueno, ya es normal que todo el mundo lo tenga, no, me refiero a en el sentido de es normal o hay que normalizar que eso existe, ¿sí? Que las personas lo tienen, que no es porque en muchas épocas, hace muchos años, se creía cuando había un trastorno psiquiátrico, pues se creían cosas a nivel religioso súper desconcertantes, la gente también sufrió mucho porque les hacían muchas cosas malas solamente por el desconocimiento, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender que a veces las personas están como que ya están predispuestas, ¿sí? Predispuestas a eso, a que eso no es normal, a que eso no debe ser así, a que eso no funciona de esa manera. Entonces, la psicología ha sido muy difícil de integrar en lo que es la salud de la persona, porque hasta hace poco aquí en Venezuela, bueno, te digo hasta hace poco, pero fue hace ya como 7 años, más o menos, que ya la validaron como una rama de la ciencia, de la salud. ¿Por qué? Digo yo, mi opinión es que habían cosas a nivel de personas psicológicos bueno, psicológicos no, emocionales, en el cuerpo, ¿sí? Que un médico no podía explicar. Entonces, ¿cuál era la mejor opción para explicar eso que sentías? Que no era clínico, un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, para mí, ahí fue como que ellos dijeron, no, bueno, mira, hay que darle el crédito a los psiquiatras y a los psicólogos porque no es, es algo que no podemos explicar científicamente. De hecho, hay universidades que implementaron la psicología. Es más, les voy a decir algo, una de las universidades más grandes, públicas, más grandes de aquí de Venezuela, incluyó la psicología en su pensum, ¿sí? En sus materias, en sus carreras, perdón, en este año. O sea, imagínense ustedes lo mucho que tardaron para poder poner esa carrera, claro, también, porque esa carrera es costosa, sí, es como medicina. Es una carrera costosa porque tú tienes que comprar los software, los libros, tienes que, bueno, leer mucho durante toda tu vida. Básicamente, quien estudia psicología tiene que saber que esto es una carrera de toda la vida, que esto no es algo que estudias en la licenciatura y te olvidas. ¿Cuál profe me gustaría? La Universidad de Carabobo. La Universidad de Carabobo fue la que abrió la carrera pública, pero la abrió fue este año. O sea, creo que apenas están en el primer semestre, algo así. O sea, están empezandito. Así que si alguien se quiere cambiar, tiene que esperar a que empiece y continúe el tiempo para poder hacer la equivalencia. Pero eso fue ahorita este año. Yo creo que fue hace como un mes y medio, una cosa así, ahorita. Lo sé, lo supe porque tengo un profesor que, bueno, me dio clases a mí, excelente docente que está dando clases ahí. Entonces, por eso supe que lo abrieron, ¿sí? A mí me gustó mucho esta frase que les conseguí acá, ya va que este sí ya es incómodo, de algo que obviamente todos lo verán de una manera diferente porque, bueno, durante los años las cosas cambian y las palabras las modifican, pero el significado prácticamente va a ser el mismo, ¿no? Es que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino la forma en que pensamos sobre ellos. Y la TCC habla, ¿sí? De que no es lo que te pasa, sino cómo tú lo afrontas. Entonces, básicamente es lo mismo, solo que dicho de otra manera, ¿ok? Entonces, nuestras interpretaciones, como lo dice acá, determinan nuestras emociones. Si cómo nosotros interpretamos lo que nos está sucediendo es lo que determina cómo nosotros lo sentimos, ¿sí? Si nosotros nos pasa algo malo, por ejemplo, y nosotros lo interpretamos de la peor manera del mundo, nuestra emoción va a ser horrible, va a ser negativa, va a ser frustrante, va a ser ira, ¿ok? Va a ser impulso también. En cambio, si tú lo tratas de interpretar de una manera no tan mala o tratas de por lo menos verle un equilibrio, pues vas a tener un resultado más certero, ¿sí? O por lo menos no vas a tener tantas emociones negativas. Entonces podemos cambiar nuestras respuestas modificando nuestros pensamientos, porque primero viene la mente, bueno,
Yo digo que primero viene la mente y después la conducta, pero hay personas que hacen y después de que hacen es que piensan también, ¿no? Eso pasa mucho. Yo creo que por eso es que todavía hay personas que utilizan la parte de cognitivo y conductual separado, porque hay personas que actúan y después que actúan es que piensan. Cuando el deber ser es, bueno, primero pensar y después hacer. Como dicen por ahí, primero pienso y luego existo. Como dicen por ahí las malas lenguas, como digo yo. Así que realmente es bastante importante conocer de todo un poco. Acá, bueno, lo que muchos conocemos, a quien no conoce, díganme quién no conoce el conductismo del perrito de Pavlov, díganme ustedes quién no lo conoce. A Watson, a Skinner, a Joseph, son personas que obviamente los vemos durante toda la carrera, pero no los vemos de esta manera. Por eso es que yo se los traje de una manera más desglosada, porque no es que el diplomado de TCC solo va a ser de lo que es la TCC el día de hoy, no. ¿De dónde vino la TCC? Empezando por ahí, porque la TCC no se surgió de la noche a la mañana y tampoco surgió junta de una vez, ¿sí? Entonces, como dije en la anterior lámina, la primera hora de la TCC surge a principios del siglo XX, denominada por el conductismo que se centró en el aprendizaje y la modificación de la conducta basándose en principios científicos. Recuerden que siempre nosotros estamos obligados a apegarnos a lo que son las leyes científicas, ¿sí? Lo que no está demostrado, nosotros no lo podemos aplicar. Así nosotros creamos en eso, así nosotros estemos seguros de que funciona. Como psicólogos no lo podemos aplicar porque nosotros somos científicos, ¿sí? Yo entiendo que hay mucha gente que cree en muchas otras cosas y eso es total y completamente respetable y comprensible, pero si no está científicamente comprobado, como psicólogos, como parte de la salud, no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces es importante mencionar. Como ya muchos lo saben, pero no está de más comentarlo, existen los pioneros, que son los que mencioné ahora. Tenemos a Pavlov con el condicionamiento clásico, que nos demostró cómo las respuestas biológicas pueden ser condicionadas a un estímulo neutro. Ajá, Margarita, me están rayando la pizarra. Me están rayando las diapositivas. Los descubrí otra vez. Cuidado ahí, porque si me rayan algo y no puedo leer, bueno, o después no lo pueden ver ustedes, porque ya yo me lo sé de memoria prácticamente. Entonces, después tenemos a Watson con el conductismo radical, que es que se enfocó exclusivamente en la conducta observable y su relación con el entorno. Watson básicamente solo se fija en la conducta que puedes observar, que tú puedes observar en el individuo, ¿sí? No la conducta como por ejemplo, en la parte del condicionamiento operante que habla de que Skinner explica o comenta o descubre, investiga, indaga cómo las conductas son mantenidas o eliminadas por sus consecuencias, ¿sí? Pero en el caso de Watson es solamente la conducta que puedes observar y que tiene relación con el entorno, con lo que te rodea. Entonces, todo eso fue como un cúmulo de varias cositas, varios investigadores que dieron con el resultado final que es la que ahora llamamos TCC. Y la desensibilización sistemática, técnica para tratar fobias, cambiando relajación con exposición gradual. A mí me parece que exposición gradual es muy buena en muchos tipos de fobias. Buenísima, buenísima. Solamente que, bueno, tiene que estar obviamente controlado el ambiente, no puede ser en cualquier sitio. El conductismo se relaciona con la TCC como por ejemplo cuando alguien evita las multitudes por el miedo a las mismas y esa evitación genera un refuerzo en esos sentimientos de evitación, algo así leí en un libro. Sí, es lo que nosotros, por ejemplo, las personas que tienen agorafobia, que le tienen miedo a la sociedad, a la gente, a la multitud, por decirlo de una manera, refuerzan su conducta cuando hay personas que se exponen a grupos grandes para tratar de luchar contra eso que sienten, contra eso que piensan, y no siempre salen victoriosos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo haces de una manera irresponsable, de una manera desconocida, porque realmente hay personas que lo hacen sin conocimiento, sin conocer de la situación. Entonces empieza el problema. ¿Por qué? Porque como lo haces una y otra vez repetidamente sin éxito, ¿sí? Llega un momento en el que ya lo reforzaste tanto que cuando pues busques la ayuda necesaria te va a costar mucho más, porque ya reforzaste demasiado esa actitud, ese miedo irracional, porque muchas veces el miedo
a las multitudes es irracional, muchas veces, o sea, no, es muy, muy poco, son muy pocas las personas que tienen miedo a las multitudes. Normalmente las personas que tienen miedo a las multitudes es porque tienen algún trastorno ansioso, porque tienen algún miedo irracional, perdón, algún miedo racional porque un día, no sé, estaban en la calle y de repente todo el mundo salió corriendo porque estaba pasando algo y bueno, se entró como que en ese pequeño momento de TPT. Pero realmente eso pasa mucho y a veces es mucho más difícil trabajarlo. De hecho, como yo siempre digo, a veces lo barato sale caro. A veces las personas por querer ahorrarse algo, les sale al revés la cuestión. Entonces eso hace que los procesos lleguen a ser más difíciles. En la segunda ola tenemos que, bueno, la parte de la revelación cognitiva, ¿sí? Que es la revolución cognitiva o revolución, revelación. Algunos le dicen revelación, pero normalmente se le dice revolución cognitiva, así que fue en la década de los 60. Los terapeutas de esta época se dieron cuenta de que el conductismo por sí mismo, o sea, solamente el área de conducta, no explicaba por completo los problemas de las personas. ¿Por qué? Porque, ajá, existe, de hecho creo que por aquí adelante está, existe que ajá, tú ves la conducta, tú observas la conducta, tú la mides, la estudias, la analizas, lo que tú quieras, pero para tú poder comprender y para tú poder trabajar este tipo de cosas, tú necesitas entender por qué, ¿sí? ¿Por qué esta persona está haciendo esto? ¿Por qué esta persona está actuando de esta manera? ¿Por qué aquella otra persona lo está diciendo de esta manera? Entonces, todo eso llegó como al punto de ya va, o sea, hay algo más aquí, no podemos quedarnos nada más con el comportamiento, sino que tenemos que ir viendo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Porque no podemos entender el por qué o el cómo estas conductas no se pueden controlar, porque ajá, tú ves es como que tú hagas, no sé, una torta y tú, bueno, sí, la torta quedó rica, quedó esponjosa y no tienes ni la menor idea cómo lo hizo, o sea, cómo quedó así. Entonces, básicamente esto fue como un, mira, no, ya va, que hay algo más. Entonces, en ese momento se incorporó el estudio de los procesos mentales, ¿sí? Los pensamientos, las creencias, los esquemas, como por ejemplo, el factor clave es que conducta, emociones, ¿sí? Y bueno, después a lo largo de los años se fue descubriendo poco a poco que la conducta, ¿sí? La parte cognitiva y la conducta tienen mucha relación con las enfermedades que el cuerpo desarrolla a la hora de no controlar, ¿sí? Hablo de cosas obviamente extremas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una situación, el ejemplo que les di ayer de que alguien te pasa por un lado y tú lo primero que piensas es algo negativo, imagínense ustedes pensar eso de todo el mundo, siempre tener un pensamiento malo de alguien, siempre pensar que alguien te quiere hacer daño, siempre tener en esa mente ese miedo o ese pánico de que algo malo te va a pasar, de que esta persona te está mirando feo y a lo mejor ni siquiera te está mirando a ti. Entonces, debido a esos pensamientos, tenemos esas conductas problemáticas. De hecho, a nivel de adolescencia, esas etapas de rebeldía que tienen muchos adolescentes, no todos, pero muchos sí, vienen es por la parte cognitiva, es por lo que piensan esos adolescentes, ¿no? Esas conductas no son, ay, sí, yo me porto así porque me da la gana. No, es porque hay algo, hay un factor cognitivo que está desencadenando ese tipo de conductas y, bueno, obviamente ese tipo de emociones para poder reaccionar de esa manera. Los primeros pioneros o los principales fueron Albert Ellis, que fue quien propuso que las creencias irracionales son la causa principal de la angustia emocional, como lo acabo de explicar en el ejemplo que les di, de que ese pensamiento que siempre, porque es irracional, porque hay pensamientos que no tienen un motivo, ¿sí? Que no tienes por qué tener ese pensamiento, que simplemente tu cabeza se creó y se ideó todo ese pensamiento y entonces sufres por eso, pero realmente no es real. Porque acuérdense que nuestro cerebro, nuestra mente, no puede distinguir lo que es real y lo que no es real. Entonces, muchas veces las personas tienden a crearse su propia angustia a raíz de cosas irracionales. De hecho, en uno de los cuadros que yo utilizo mucho con mis pacientes, yo les digo, bueno, vamos a anotar el pensamiento, vamos a anotar que si la fecha, el día, toda esa parte, y después del pensamiento vamos a anotar el tipo y vamos a anotar la categoría. El tipo, yo lo denomino de esa manera. El tipo podría decirse, o como lo hago yo con algunos pacientes, porque hay otros pacientes que se los pongo diferente.
yo les digo, bueno, mira, en el tipo vas a colocar si es un pensamiento intrusivo, si es un pensamiento rumiante, si es un pensamiento catastrófico, ok, o si es todos juntos, también pueden ser todos juntos. Y después le vas a colocar si es racional o si es irracional. ¿Por qué? Porque tú tienes que, eso te va a ayudar a ti a poder entender, ¿sí? A poder entender, poder discernir, poder tener ese pensamiento crítico y cuestionar eso que te está viniendo a la mente, ¿sí? Entonces es muy importante que tú logres identificar si es racional o si es irracional, porque no es lo mismo y no se trabaja de la misma manera. A la persona le va a doler igual, a la persona le va a doler y lo va a pensar como que si realmente está sufriendo y como que si realmente está padeciendo de eso. Pero, como les digo, recuerden, el cerebro no distingue lo que es real y lo que no es real. Entonces, técnicamente te va a doler de la misma manera, porque tú lo vas a sentir real porque no puedes distinguirlo. Entonces, este tipo de actividades ayuda a especificar, ¿sí? Y Beck, o Aaron Beck, desarrolló el concepto de la triada cognitiva, que es la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. La triada negativa, el triángulo, aquí hay muchos tríos, muchos de tres, muchas cosas de siempre existe. De hecho, no es un secreto para nadie que eso también lo pueden, quizás les toque mucho verlo en consulta, lo que es la parte del segundo cerebro. El segundo cerebro de nosotros es el intestino, ¿sí? Y muchas personas que son diagnosticadas con trastornos o con cosas locas, realmente no tienen ningún tipo de problema. El problema es que las personas empiezan a ver cosas donde no las hay. Entonces, todo se vuelve como que una bolita de pensamientos negativos, una bolita de muchas cosas malas. Y ahí es donde viene todo tipo de los pensamientos racionales y es un caos total. De hecho, sobre todo cuando es una persona con temor al abandono, con dependencia, también sucede mucho. Y bueno, como lo coloco acá, ambos pioneros transformaron la psicoterapia al enfocarse en cómo los pensamientos y creencias influyen en nuestras emociones y comportamientos. Porque yo siempre digo, cuando uno tiene un paciente, y más cuando tienes que diagnosticar, porque no siempre tienes que diagnosticar, tú tienes que estar consciente de que tienes que buscar el cómo, por qué, cuándo, dónde, ¿sí? Es importante contestar cada una de esas preguntas, importantísimo. Y cuando las contestes, te va a ayudar mucho a ayudar a ese paciente. Y bueno, la tercera ola, que es lo que le comenté de los procesos de aceptación o terapia de aceptación y compromiso, tenemos que, bueno, las características principales de esta tercera ola, ¿sí? O de la terapia ACT, surge a finales de los 80 como parte de la tercera ola de la TCC. Esta terapia de compromiso, de aceptación y compromiso, se está usando ahorita. O sea, yo conozco personas que ya la usaban, bueno, siempre han estudiado el cognitivo conductual y todo eso a profundidad, pero ahorita es que yo he visto que las personas lo están usando muchísimo más. Y a pesar que ya tiene mucho tiempo que existe. A diferencia de enfoques anteriores, ¿sí? La ACT enfatiza mucho la aceptación de esos pensamientos y de esos sentimientos difíciles, ¿ok? Y se centra mucho en las acciones alineadas con los valores personales o el mindfulness, que es la atención plena, ¿sí? El proceso central o los procesos centrales de la ACT es la aceptación, la difusión y los valores. La aceptación es, como dice acá, abrirse a experiencias difíciles sin intentar cambiarlas. Es decir, aceptas. Tú tienes que aceptar esa experiencia que tú estás viviendo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser mala, porque una cosa es que yo te diga, bueno, ábrete experiencias difíciles, pero no las cambies. Si son malas, pues no, ¿verdad? Si son cosas malas, que son negativas, que te influyen de manera negativa, no va a funcionar de esa manera. Pero si es una experiencia difícil, ¿sí? Que te va a enseñar algo, que te está enseñando algo y que vas a utilizar bien de un futuro, entonces no tienes por qué modificarla, ¿sí? No tienes por qué cambiarla. Difusión, observar pensamientos sin quedar atrapado en ellos. Tienes el pensamiento, lo ves, lo analizas, lo estudias, lo que tú quieras, pero sales, ¿sí? Es como siguiente, como que next, como decían en un programa de hace mucho tiempo, next, o sea, siguiente. ¿Por qué? Porque si te quedas ahí, entonces no es parte de la aceptación, ¿sí? Y
cuando hablamos de los valores, hablamos de identificar lo que realmente importa en la vida. Por eso es que hablamos de el compromiso, ¿sí? De que la persona se tiene que comprometer. No te preocupes, Sebastián, nos vemos mañana. Que la pases muy bien. Cualquier cosa ves la clase grabada para que no te pierdas de nada. Entonces, es muy importante que entendamos, ¿sí? Todo esto, todo este proceso, todo esto que tenemos que analizar de una manera bien, bien, bien profunda. Y yo siempre, siempre digo, el proceso nunca es lineal, pero cuando la persona acepta, ¿sí? El proceso, acepta lo que tiene, sea una parte de trastorno o no, porque realmente hay cosas que no son trastornos, hay cosas que no tienen nada que ver con los trastornos. Hay personas que simplemente tienen problemas en su casa, tienen problemas de pareja y no tiene absolutamente nada que ver con una parte del proceso, uy, se me desconectó la laptop. No tiene nada que ver con un proceso traumático, no, pero hay conductas, ¿sí? Que se hace falta que se vayan modificando. Entonces es muy importante ayudar al paciente a generar esa aceptación, ¿sí? Esta terapia, esta es lo que me preguntó Kaylis, no sé si está por ahí todavía. Estas dos son parte de la tercera ola, ¿sí? Que todavía ahorita se están implementando muchísimo y han sido muy buenas para muchos tipos de trastornos. Entonces yo los recomiendo mucho para, bueno, depende, ¿no? También depende de los tipos de trastornos que vayamos a tratar. Por ejemplo, la TDC con sus siglas en inglés, ¿sí? La DBT o como lo llamamos en español, porque estamos en una clase en español, terapia dialéctica conductual, ¿sí? Se desarrolló y se innovó en los años 80. Fíjense ustedes, hace cuánto tiempo, pero ahorita no se había estudiado como antes, o sea, no se había normalizado, no se había como estudiado, analizado, aplicado, tampoco se había aplicado como se supone que se tenía que aplicar, ¿sí? Entonces, en los años 80 la doctora Marsha, porque es mujer, ¿sí? Empezó a crear todo o a indagar. De hecho, ella indagó mucho esta terapia por la parte de las personas con TLP o con trastornos de la personalidad bastante fuertes. Ella implementó mucho esto y de hecho la recomienda mucho. Esta terapia es muy buena para muchas personas con algún tipo de trastorno de la personalidad. Entonces es bastante bueno que, que aprendamos, ¿sí? Que aprendamos de todo un poco, porque si nosotros queremos atender y queremos ayudar realmente a todas las personas que nos lleguen, tenemos que conocer a profundidad todas las terapias y todos los procesos, ¿sí? Entonces es muy importante conocer de todo un poco. Y yo siempre digo algo, porque muchas veces no, que no puedes enfocarte en todo el mundo, que no puedes atender a todo el mundo. Ustedes eligen, ¿sí? Si ustedes quieren ser psicólogos o ser especialistas que puedan ayudar a cada persona que entra a su consultorio, ¿sí? Ustedes estudien, analicen, investiguen, lean, hagan diplomados como este. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a saber cómo manejar a la persona. ¿Por qué? Porque imagínense cuántas personas existen en el mundo, o sea, no vamos a conocerlos a todos, no vamos a conocer todos los patrones, pero lo que sí podemos hacer es que cuando nos llegue esa persona nueva, esa persona diferente, ¿sí? A la vida, al estudio de su mente, de su proceso, nosotros podemos investigar más, ¿sí? Para poder ayudar más a esta persona. Entonces, por eso es que ahorita se habla de las terapias de tercera generación, porque ya está como que incluyéndose en parte de las terapias más conocidas como lo es la TCC, ¿sí? Originalmente ella se diseñó para tratar el trastorno límite de la personalidad, como se los dije ahorita. Ahora se aplica en diversos problemas, como por ejemplo inestabilidad emocional, que también tiene que ver con el trastorno límite de la personalidad, porque las personas con TLP tienen una inestabilidad emocional. Comportamientos autolesivos. Las personas con TLP también tienen comportamientos autolesivos, trastornos de la conducta alimentaria, en este caso las personas con límite de la personalidad. Sí pasa, pero es un porcentaje muy, muy chiquito, muy, muy chiquito, de verdad. Y las adicciones. Las personas con TLP, la mayoría tienen adicciones diferentes, pero tienen adicciones, independientemente a qué. Pueden ser a la parte íntima, puede ser a la parte de juego, puede ser a la parte de drogas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjense como
esta terapia, esta teoría, bueno, ya es una terapia, ya es práctica, sí, se diseñó para tratar el trastorno límite de la personalidad, claro, por supuesto, pero si nosotros desglosamos el trastorno límite de la personalidad, también podemos trabajarlo de manera desglosada. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen el TLP, pero tienen inestabilidad emocional, tienen comportamientos autolesivos, tienen conductas, tienen trastornos de conducta alimenticia, tienen adicciones, entonces también lo podemos hacer, solamente que tenemos que buscar la manera en cómo lo podemos hacer, ¿sí? En adaptar esos procesos, esas terapias. Y bueno, investigar, también investigar nosotros mismos, porque nunca vamos a tratar a todo el mundo igual, eso es mentira, no se crean eso, eso no funciona, ojalá funcionara, ¿no? Fuera mucho más fácil, pero no funciona tan fácil. Las habilidades fundamentales de la terapia dialéctica conductual tenemos el mindfulness, ahorita el mindfulness es increíble, o sea, lo hablan, bueno, como decimos acá, está hasta en la sopa, ¿sí? Está en todo. No sé si han escuchado algo, han oído algo, han visto algo, han estudiado algo sobre el mindfulness o la atención plena. Los leo a ver qué han visto, qué han indagado, qué conocen, lo han escuchado, es la primera vez que lo escuchan. A ver, vamos a ver aquí los participantes. Vamos a hacer una dedocráticamente. María. A ver, María, cuéntame. Si estás ahí, si me escuchas. Justamente estabas escribiendo. Creo que era una técnica de respiración que te permite estar aquí y en el ahora. Exacto, algo así, sí. Eso es meditar. Sí, viste, estamos conectadas, María. Justamente te vi, yo dije, bueno, vamos a preguntar a María. Eso es meditar. Sí, se podría decir que es meditar. Se podría decir que, claro, tiene muchas, como que muchas etapas, pero sí se podría decir que es un tipo de meditación. Carmen, me imagino que ese es su nombre, porque ahí sale un nombre diferente. Me imagino que es el modelo del teléfono en el que sale ahí. Sí, lo he escuchado y lo practico con algunos pacientes. Qué bueno, Verónica. Es muy bueno. De verdad que el mindfulness es bastante bueno y ayuda mucho a las personas que están en ese proceso de aceptar cosas que no tienen que ver con trastornos. Por ejemplo, cuando tú tienes una persona que siempre ha sido muy independiente, que siempre ha sido una persona que se ha valido por sí mismo, que ha estado muy seguro de lo que tiene y todo eso, y llega a una relación en la que la otra persona pues no tiene esa misma capacidad, no tiene esa misma crianza de independencia, sino de una persona que le hacían prácticamente todo, ¿sí? Que eso se ve mucho en terapia. Y existe un choque entre, ok, ya va, yo no puedo hacer todo porque no eres mi hijo o no eres mi hija, pero ya va, ¿qué es esto? O sea, llegamos a un acuerdo. Entonces, el mindfulness se trabaja mucho porque a lo mejor dirán, eso no tiene nada que ver, pero voy al grano, aquí voy. Cuando yo hablo de mindfulness, yo hablo de los pacientes que son, porque muchas veces los pacientes dicen, bueno, es que yo hago todo, yo hago todo, yo hago todo. Sí, pero el problema no nada más es la otra persona que no lo hace, el problema eres tú que lo haces. Entonces, no, que es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Cuando tú lo dejes de hacer, la otra persona lo va a empezar a hacer, porque estamos hablando de que son un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, el mindfulness ayuda mucho a las personas que les cuesta mucho soltar porque están acostumbradas a resolver todo, están acostumbrados a que resuelven la vida de todo el mundo, la de ellos, la del vecino, la del perro. Entonces, esto ayuda mucho a ese tipo de personas, no nada más a las personas con TLP. Hace un tiempo atrás practicaba relajación y tuvimos una sesión con una persona española que nos dio una práctica modelo. Qué bueno, qué bueno. De hecho, en España, como lo dices tú, Nancy, en España el mindfulness es muy, muy conocido, muy visto, muy trabajado. Hay muchos cursos, muchas prácticas sobre el mindfulness. ¿Por qué? Porque no sé si lo saben, pero España es uno de los países con una tasa de ansiedad más elevada y una tasa de burnout y de depresión muy elevada. Entonces, allá se implementan mucho los que son los procesos y las terapias de mindfulness. Muchísimo, se implica muchísimo. Y también no nada más el mindfulness, la terapia dialéctica conductual ayuda a trabajar la tolerancia en el malestar, ¿sí? Sobrellevar esas crisis sin empeorarlas, porque a veces no es nada más, bueno, la aprendo a llevar esta crisis y en algún momento la puedo empeorar, pero no es la idea. La idea es que la aprendas a llevar contigo, aprendas a vivir con eso, la aprendas a controlar y que no la empeores, porque eso también pasa mucho y las personas se desestructuran, ¿sí? Y
Obviamente esto también tiene un papel fundamental en lo que es la regulación emocional, que es gestionar y cambiar emociones intensas. Por eso es, y bueno, aparte de la eficacia interpersonal, que es la comunicación asertiva y las relaciones saludables, por todas estas cosas que acabo de comentarles, todas estas cuatro, bueno, muchas otras también, ¿no? Pero por todas estas cuatro, son, yo digo que son los pilares, ¿sí? Son las habilidades, como dice acá, fundamentales de la terapia dialéctica conductual, porque si ustedes se fijan, em, se nota mucho que esta terapia fue diseñada para las personas con TLP o las personas con algún trastorno de la personalidad parecido al TLP. ¿Por qué? Porque las personas con TLP tienen una tolerancia al malestar muy baja, o sea, sus crisis son muy fuertes, su gestión de emociones es muy, muy fuerte, es demasiado intensa, la comunicación asertiva es cero asertiva, la relación no es saludable. O incluso hay personas que tienen una comunicación asertiva, pero no pueden generar relaciones saludables porque dentro de todo tienen muchas crisis y muchas gestiones de emociones erradas. Entonces, si ustedes lo detallan, se nota que esto fue hecho precisamente para las personas con trastorno límite de la personalidad, pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan aplicar en otro tipo de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ponerles un ejemplo, quizás tienes una persona que tiene problemas de ira y puede ayudarle este tipo de terapia o que tienes problemas de, no de ira, sino de impulsos a nivel porque está la ira de golpes, está la ira verbal, está la ira en general, y también hay otros tipos como de emociones tan intensas, desarrollas emociones muy intensas y por lo tanto tu conducta es muy exagerada. Eso también puede suceder. Por lo menos esto también puede servir para las personas con un trastorno histrónico de la personalidad, solo que las personas con trastorno histrónico de la personalidad tienden un poquito más de narcisismo que de TLP. Entonces es un poquito distinto el tratamiento, pero también se puede trabajar mucho. Ahora, si la persona con trastorno histrónico de la personalidad tiene alguna adicción a las drogas, eso sí va a ser muy difícil. No voy a decir imposible porque yo no creo en los casos imposibles, pero va a ser muy difícil, porque las drogas hacen en el cuerpo un desastre, literalmente hacen un desastre. Por eso es que es tan importante que cuando el psiquiatra manda un medicamento se tome de manera adecuada y se deje de la manera que el psiquiatra lo indique, no que lo dejes de la noche a la mañana. Así como por ejemplo, los anticonvulsivos, los antipilépticos, los remedios de la tensión, los remedios del azúcar, son cosas que se tienen que manejar profesionalmente, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos entendiendo? ¿No vamos entendiendo? ¿Empezamos de cero? No, bueno, no vamos a empezar de cero, pero quiero saber, quiero que me digan cómo vamos, quiero que me comenten si hemos entendido, si tenemos dudas, por favor, es importantísimo que me lo comenten, importantísimo, porque no me gusta que queden dudas, me gusta aclarar absolutamente todo, 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 todo. Explicar todo, por eso yo explico mucho todo. Súper, chévere por el momento. Perfecto. Cualquier duda, comentario, pueden escribir también comentarios, no necesariamente solo preguntas, pueden comentar cosas como lo han hecho últimamente. El modelo cognitivo básico, ¿sí? Esta es la relación entre el pensamiento, la emoción y la conducta. ¿Qué conocen de este modelo cognitivo? A ver, cuéntenme. ¿Qué pueden indagar de este modelo cognitivo? Que conocen, que entienden cuando yo les digo relación entre emociones, pensamientos y conductas. A ver, muchas personas me dicen que es lo mismo el pensamiento y la emoción, pero no es lo mismo. Una genera a la otra, por decirlo de una manera. Son primas hermanas, por decirlo de una manera. Uno influye en el otro, exacto. Yo voy, yo voy cada día más asustada. Tengo muchos rasgos y conductas de varios trastornos. No, Kaylee, créeme que eso uno lo piensa muchas veces hasta que te das cuenta que simplemente son rasgos de personalidad y que no van hacia los trastornos. Yo sé que la palabra suena fea, pero bueno, no van tanto hacia los trastornos. Como interdependencia, ok, tienen una interrelación, una conexión, exactamente, uno influye en el otro, es un proceso triangular, como sale acá en la imagen. No te preocupes, Kaylee, te vamos a ayudar. Aprovecha el diplomado de TCC. La introducción al modelo cognitivo básico, ¿sí? Profe, me voy, tengo una capacitación de PNL ahorita. No te preocupes, Kelly, que te vaya muy bien.
y ves las clases grabadas, no te preocupes. Ajá, la introducción a este modelo, ¿sí? Habla de que, bueno, el modelo cognitivo básico de la TCC establece que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas están interconectados y se relacionan, se influyen mutuamente, como dijo María. Tienen una influencia entre todos, o sea, no es que hay, este influye nada más en, no, es general, sí, es como un ciclo, por decirlo de alguna manera, que por ahí hablo de los ciclos también. Este modelo es la base para entender, ¿sí? Es para entender muchas cosas, ¿sí? Desarrollan y mantienen los problemas psicológicos como la TCC que ayuda a resolverlos, ¿sí? Es la base para entender cómo funciona la TCC y cómo funciona el pensamiento, la emoción y la conducta, porque la TCC es la terapia y en este caso el pensamiento, la emoción y la conducta es lo que necesitamos trabajar, ¿sí? La primera premisa, que es fundamental, es que en un evento activador o en situación externa no causa directamente nuestras emociones o comportamientos. Quiere decir que no es una sola cosa, sino que es como la interpretación de eso que está sucediendo, que tienes sobre ese evento en específico, cómo tú logras reaccionar ante esa situación, cómo es tu reacción emocional, cómo es tu reacción conductual. Por ejemplo, hay personas que, no sé, tienen un accidente de tránsito o tienen un choque y se van, huyen, corren. Y es una manera de reaccionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensan a lo mejor que fue culpa de ellos, piensan que los van a ir presos, piensan muchas cosas y toman esa conducta. Entonces, hay personas que, tuviste un accidente, bueno, yo te bajas del coche, revisas a la otra persona, o sea, tienes maneras diferentes de actuar y esto siempre depende mucho de lo que estás acostumbrado también a pensar. Porque si eres una persona que constantemente anda con pensamientos negativos o si creciste con mucho miedo, si eres una persona que te criaron con mucho temor, entonces tus miedos se van a ver reflejados en esos pensamientos, esas emociones y esas conductas. Entonces es muy importante analizar y entender la base, ¿sí? De todo comportamiento humano tiene un motivo cognitivo, tiene un pensamiento primero, a menos que tengas, no sé, Tourette y tengas conductas que no puedas controlar, por ejemplo, o que tengas esquizofrenia y tengas tics que no puedas controlar, o que tengas hiperactividad, las personas que tienen, por ejemplo, TDAH y la H la tienen muy alta, como digo yo, la H, la T, la A, la tienen muy alta y tienen esos movimientos involuntarios, pero si no es eso, eso es pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? Es un ciclo, es una línea, un triángulo. Triángulo, el triángulo cognitivo. El triángulo cognitivo básicamente es, yo le digo triángulo porque literalmente es un triángulo, ¿sí? Se interconectan todos. Son tres esquinas porque son las cogniciones, los afectos y los comportamientos, ¿sí? Por eso se le dice triángulo. Es una cadena que tú puedes lograr ver cómo se conecta. De hecho, acá conseguí, bueno, lo conseguí en inglés, pero se entiende. Tenemos los pensamientos, o sea, tenemos acá la situación, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedió esta situación en específico, ¿sí? Entonces, viene el pensamiento, viene la emoción, viene la conducta, pero es un ciclo, es un triángulo porque se repite muchas veces. De hecho, las personas con algún trastorno, por ejemplo, como el TEPT, este triángulo es bastante fuerte de afrontar porque cuando se ven expuestas a algo similar que ya les generó ese TEPT, entonces viene otra vez ese ciclo de emociones y conductas, ¿sí? De pensamiento, emoción y conducta. Entonces es un ciclo que a veces cuesta mucho romper ese ciclo, ese triángulo. La relación causal establece, perdón, que un evento activador no causa directamente, como ya lo dije anteriormente, nuestras emociones o comportamientos, sino que es nuestra interpretación del evento lo que determina cómo nos sentimos o actuamos. No sé si les ha pasado alguna vez que alguien ha actuado, me dicen acá, si alguna vez les ha pasado, que alguien ha actuado de una manera súper extraña y tú dices, wow, pero ¿cómo puedes reaccionar de esa manera? ¿Cómo puedes tomarlo tan a la ligera? ¿Cómo puedes ser tan relajado? Y es que simplemente está interpretándolo de una manera distinta. De hecho, muchas veces tenemos conflictos con las personas de nuestro alrededor porque tenemos problemas de interpretación, porque cada quien interpreta de una manera diferente. Todos interpretamos de una manera distinta. No podemos
No tenemos la capacidad de interpretar igual que otros, ¿sí? Tú puedes pensar, ah, bueno, mira, yo pensé lo mismo, se me pasó por la mente lo mismo, pero esa interpretación al momento es muy distinta. Es como, por ejemplo, cuando nos dicen algo de una manera, o bueno, el mejor ejemplo que les puedo dar por mensaje. Te dicen algo por mensaje y tú, la interpretación que tú le das a ese mensaje es algo que va a afectar el pensamiento, la emoción y la conducta. Te mandan un mensaje diciéndote X cosa, cualquier cosa, y si tu pensamiento, obviamente, si tu interpretación es negativa, ¿sí? Empiezas a decir, bueno, esta persona no me quiere, esta persona me dijo esto, me dijo aquello, me dijo no sé qué, no me contestó mal. Emoción, me siento mal, me siento triste, me siento decepcionado. Conducta, lo ignoro, lo trato mal. Entonces, ¿por qué? Porque tú leíste un mensaje y lo tomaste a mal. Ahora, si es un mensaje que obviamente tiene un factor negativo, pues es distinto, ¿no? Pero, y bueno, incluso también tú puedes decidir cómo tú te lo quieres tomar. Si tú te lo quieres tomar tranquilo o si te lo quieres tomar no tan a la ligera, como digo yo. Entonces, básicamente este es el triángulo cognitivo o el que se conoce como triángulo cognitivo. Los pensamientos o las cogniciones son nuestras ideas o interpretaciones, creencias, recuerdos, imágenes, juicios, depende del momento, ¿sí? Sobre una situación en específica. Son automáticos y a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. Muchas veces nuestro pensamiento es automático. Acuérdense que nosotros funcionamos de una manera automática. O sea, a veces, por ejemplo, hubo un caso así como de un muchacho, yo no recuerdo ni siquiera dónde fue, pero sí recuerdo que leí la noticia que el muchacho, bueno, se levantó, hizo su día a día normal, fue a trabajar, desayunó, todo normal, común y corriente, pero se sentía así como cansado, como decaído, pero él siguió automático, automático. Y de repente estando en el trabajo se desmayó. Se desmaya, lo llevan a urgencias. Resulta que creo que era que le estaba dando un ACV o un ictus. En España le dicen ictus. Acá en Venezuela le dicen ACV o accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Y cuando la persona era hemorrágico, tenía sangre en el cerebro, le drenan la sangre, pasan unos días, estuvo en coma, todo el proceso, ¿no? Él se despierta y le dice, bueno, mira, tuviste esto, esto. Y él dice, yo no me acuerdo de ese día. O sea, él no recordaba todo lo que hizo. O sea, él no recordaba que se levantó ese día. Él se acordaba era de la noche anterior. O sea, no, yo llegué, me acosté y bueno, acabo de despertar ahorita. Y él no se acordaba de absolutamente nada de lo que pasó ese día. Y es porque nosotros somos personas que vamos en automático, sobre todo cuando tenemos situaciones como rutinarias. Entonces, por eso muchas veces se nos hace muy difícil identificar esos pensamientos o esas cogniciones, porque vamos en automático, ¿sí? Por ejemplo, acá, el ejemplo que les traje hoy, que bueno, casi todos son bastante parecidos porque los uso como que de ejemplo y ya, sin ir más allá de la situación. Es que cuando ves a un amigo en la calle y no te saluda, el pensamiento es que te está ignorando, ¿sí? Me está ignorando, seguro no le caigo bien. Este ejemplo se los dividí. ¿Por qué se los dividí? Ya les explico por qué se los dividí. Tenemos la segunda parte del ejemplo, que es la emoción, ¿sí? Que son las respuestas afectivas, ¿sí? Emocionales, como por ejemplo la tristeza, la ira, la alegría, el miedo, ¿sí? Que son la consecuencia directa de nuestros pensamientos. Aquí continuamos con el ejemplo, que es ay, ya va, quita esto aquí. Que es que, bueno, esta situación de me está ignorando, seguro no le caigo bien, genera este sentimiento, ¿sí? Esta emoción de sientes tristeza y ansiedad, ¿ok? Porque generaste un pensamiento, este pensamiento generó una emoción y esta emoción y este pensamiento generaron una conducta. Entonces, el comportamiento es eso, o sea, no hay como que, el otro día me preguntaron, pero ¿a qué se refiere el comportamiento? Te lo dice la palabra, ¿sí? La conducta. Es la acción que tú tomas, lo que haces o dejas de hacer en respuesta a lo que piensas y a lo que sientes, ¿sí? La acción es lo que haces de una manera activa y la evitación es lo que dejas de hacer. Entonces, el ejemplo para continuarlo, que aquí se me mueve un poco, pero pensamientos, bueno, me está ignorando, seguro no le caigo bien, la emoción me genera tristeza y me genera ansiedad y la conducta, te alejas rápidamente, evitas el contacto visual y decides no saludar a tu amigo en el futuro. Entonces, algo tan simple como suponer
que de hecho eso en psicología no lo debemos hacer, no debemos. Es difícil porque, bueno, es parte de la naturaleza del ser humano. Pero nosotros no debemos suponer, ¿sí? Es lo peor que tú puedes hacer con un paciente. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros trabajamos con lo que nos dice el sujeto. Entonces, si nosotros suponemos algún comportamiento o algo que no nos dijo, por ejemplo, estamos de cierta manera incumpliendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con lo que esa persona nos dice. Si esa persona nos miente, bueno, es la responsabilidad del paciente, ¿sí? Entonces es muy importante. Acá yo les conseguí este pequeño esquema, sí, este pequeño ciclo, que es la relación entre pensamiento, emoción y actitud, que bueno, tenemos el pensamiento, ¿ok? De ese pensamiento sale esa emoción, después sale esa acción, tienes el resultado. ¿Cuál es el resultado en este caso? Bueno, que la persona simplemente decidió no saludar más a este amigo, ¿sí? En el futuro. Y tú realmente te crees, ¿sí? Realmente crees que eso que tú estás haciendo está bien porque tú estás seguro o estás segura de que la actitud de la otra persona fue eso. No puedes pensar, no es que seguro no me vio o es que seguro no se siente bien, seguro no está de humor. Eso sucede mucho. Y la actitud, bueno, es la respuesta emocional habitual y continuada ante las circunstancias de la vida. Una cosa es la aptitud con P y otra es la actitud con C. Entonces, en este caso hablamos de actitud porque hablamos del resultado, ¿sí? La respuesta emocional que tenemos de manera habitual. Acá tenemos el ciclo, ¿sí? Yo les puse el ciclo y les puse el cambio. El ciclo del problema, ¿verdad? Cuando tenemos un pensamiento negativo o que es un pensamiento distorsionado, se crea ese ciclo vicioso o ese círculo vicioso que puede volverse una espiral descendente. Muchas veces yo les hablo mucho a mis pacientes sobre, tienes que romper tu ciclo. ¿A qué me refiero yo con romper tu ciclo? Haz un ciclo, ¿sí? Dibuja literalmente un ciclo. Toma una palabra. Ahorita no tengo ningún ejemplo que les puedo dar acá porque todo lo dejé en el otro espacio, porque me vine corriendo para poder darles la clase. Pero voy a ver si se los puedo traer para el día de mañana. Cuando tú armas un ciclo propio, ¿verdad? Tú puedes poner primero, yo siempre empiezo por dos palabras que son claves. Sobreexigencia y autoexigencia, ¿sí? Tú tienes sobreexigencia y empiezas a armar tu ciclo. Pones primero sobreexigencia y después armas tu ciclo poco a poco para que veas cuál es tu ciclo problema, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo del problema, del inconveniente? En este caso yo les puse fue este ejemplo de pensamiento negativo es no le caigo bien, ¿sí? La emoción es tristeza y ansiedad por ese pensamiento negativo que tú mismo te generaste. La conducta es que evitas a la persona en un futuro y el refuerzo del pensamiento es, si me evitó es porque no me quiere cerca. O sea, no pasa por tu mente esa parte de, no, seguro no está bien, seguro no se siente bien, seguro no me vio, no pasa. ¿Por qué? Porque es un pensamiento negativo. Y un pensamiento negativo es esto que sale aquí, no le caigo bien. Un pensamiento neutro o un pensamiento más considerable podría ser el que acabo de mencionar, que es, bueno, no, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor no está bien, no quiere conversar, no me vio, no pasa nada. Entonces, este ciclo puede contribuir a los problemas como la depresión o la ansiedad social. ¿Por qué? Porque cuando tú caes, ¿sí? En un ciclo, en un círculo constante de pensamiento negativo, emoción negativa, conducta negativa, refuerzo negativo, entonces ese ciclo empieza a crear un problema, ¿sí? Y normalmente los ciclos se crean en casa, o sea, se crean en el hogar, normalmente porque son muchas veces conductas aprendidas, de hecho. O cuando tienes una persona que, por ejemplo, nunca le prestaron mucha atención cuando era niño, simplemente estaban pendientes de otro familiar, por ejemplo, si tienen algún familiar con alguna condición, eso pasa mucho. Buenas noches, saludos para ti también, bienvenida. Llegaste a tiempo, todavía nos queda un ratito más de clase. Cualquier cosita, preguntas. No sé si eres nueva o si viniste ayer, pero bueno, cualquier duda, preguntas por acá, por el chat donde escribiste ahorita. Uy, el cambio del ciclo, ¿sí? Aquí es donde viene la parte de, como dice, el cambio del ciclo. Así funciona el pensamiento, ¿sí? El ciclo del pensamiento. Y acá funciona el cambio de ese ciclo. Cada ciclo es diferente, ¿sí? Yo puse este ejemplo, pero cada ciclo es total y completamente diferente y tenemos que adaptar nuestro ciclo a este proceso, ¿sí? Estoy llegando. Bienvenida.
Cualquier cosa, cualquier pregunta, la escribes por acá, ¿sí? Y bueno, saben que yo los voy leyendo a medida que vamos hablando en la clase, yo los voy leyendo y vamos conversando. Y bueno, si quieren hablar en el micrófono, ya saben que me piden el permiso y ya. La TCC interrumpe este ciclo, ¿sí? El deber ser de la terapia cognitivo-conductual es que este ciclo, siempre se me voltea para el otro lado, este ciclo problema, el trabajo de la TCC es interrumpir este ciclo. ¿Cómo lo interrumpimos? Bueno, usando literalmente su funcionamiento en su contra. ¿Por qué? Porque el objetivo es identificar el pensamiento distorsionado y cuestionarlo. Aquí me refiero, a esto me refiero cuando yo les digo, tienen que cuestionar lo que piensan, ¿sí? Tienen que tener pensamiento crítico. Bueno, ustedes o la persona a la que la vayan a aplicar o en general. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos algo solamente por costumbre, ¿sí? Porque es automático, pero no cuestionamos ese propio pensamiento, esa emoción negativa, ese pensamiento distorsionado, ¿ok? Entonces es importante entender que la terapia cognitivo-conductual funciona para cambiar este ciclo, ¿sí? Entonces el pensamiento ya no es un pensamiento negativo, sino que empieza a ser un pensamiento alternativo, ¿sí? Tal vez está distraído y no me vio. Ya la emoción negativa ya no es una emoción negativa, sino que es una emoción alternativa. Curiosidad en lugar de tener tristeza o tener ansiedad. O sea, te preocupas, dices, oye, ¿será que esta persona está bien? ¿O será que simplemente no me vio? Puede ser una emoción alternativa. Y la conducta alternativa, en vez de una conducta negativa, porque obviamente todo lo anterior es negativo, pues la conducta también va a ser negativa. En este caso tenemos la conducta alternativa que puede ser te acercas a ese amigo, ¿sí? Lo saludas y le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿No me viste? Tal. No importa. Entonces cambias, tienes que cambiar el ciclo. En este caso es muy fácil, como yo lo digo, ¿sí? Es muy fácil, como yo lo expreso. De hecho, muchas veces me dicen, ay, pero que usted lo dice como que si fuera fácil. No, yo no lo digo como que si fuera fácil. Lo que pasa es que es la teoría, ¿sí? Es la teoría. Y la práctica es lo que hace que las personas puedan desarrollar y puedan facilitarse todo este proceso. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con TCC, necesitamos entender y necesitamos que la persona entienda, ¿sí? Que es algo en equipo, que si no hace las actividades, que si no hace caso, básicamente, el proceso va a ser mucho más largo, va a ser mucho más tedioso y quizás no salga victorioso y no salga exitoso ese proceso. ¿Por qué? Porque la TCC es compromiso. Una persona que va a funcionar o que va a aplicar una TCC tiene que primero hacer que el paciente entienda ese compromiso, ¿sí? No podemos simplemente, bueno, tú te vas a aplicar esto porque sí, punto y se acabó. No, que si la persona no tiene la capacidad, porque también eso pasa, a veces no es que no hay el compromiso, sino que la persona no tiene la capacidad porque tiene alguna cosa, algún trastorno, alguna situación, pues el progreso va a ser lento y va a ser tedioso, incluso va a ser hasta complicado, de hecho. Y también que muchas personas llegan a la terapia y te dicen, no, yo quiero que me trates con la cognitivo-conductual porque es la más fácil y es la más rápida y yo no quiero que esto me lleve tanto tiempo. Ya por ahí tenemos un problema, ¿no? Porque primero te están diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces ya sabes que ese paciente va a ser un problema y probablemente ese paciente que te está diciendo eso no lo vas a poder tratar con terapia cognitivo-conductual. Porque ya primero ya te está mandando. Y eso pasa. A mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido mucho. De hecho, hay personas que te preguntan, bueno, sí, quiero saber si tú trabajas con la terapia cognitivo-conductual porque yo quiero trabajar es con eso. Y tú así como que, bueno, si tú quieres trabajar con eso, bueno, trabájala tú, porque de cierta manera no podemos, es como que vayamos al médico y nosotros mismos nos mandemos el tratamiento, básicamente. Entonces no funciona para que vamos a un especialista si le vamos a decir cómo tiene que hacer su trabajo. Es complicado. Pero bueno, al modificar la interpretación de la situación, ¿sí? Al modificar ese pensamiento, al modificar esa emoción, modificamos también esa conducta, ¿ok? Se rompe ese ciclo negativo y se crea un nuevo ciclo más adaptativo. Este es el principio fundamental que guía la aplicación de todas las técnicas de terapia cognitivo-conductual. Hay muchas técnicas de TCC y todas tienen la misma meta, ¿sí? El mismo motivo, quizás no la misma manera de aplicarse, pero funcionan con esa técnica oye, mira, adaptarse, ¿sí? Modificar, romper ese patrón negativo, romper ese ciclo negativo.
O bueno, como lo decimos ahorita, muchas personas, ese ciclo de familia, o vienes a romper ese ciclo, vienes a romper ese patrón en la familia, eso también hace mucha referencia ahí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos comentarios? Mientras tomo agua, los leo, que yo hablo mucho y me quedo seca y después me pongo ronca. Entonces me van a ver el día de mañana ronca. Si no tomo agua, me quedo ronca. Entonces, tenemos la diferencia entre la TCC y otros procesos, ¿sí? Otras psicoterapias. Voy a quitar esto de acá. Aquí escribieron, a ver. Es un tema bastante extenso y hay que seguirlo muy atento. Sí, es un tema muy largo. De hecho, yo, bueno, traté de, como nosotros tenemos formaciones cortas, ¿sí? Formaciones de 6 u de 8 días, normalmente son de 8 días. Es bastante difícil como que hablar de todo un poco, ¿no? Pero sí trato de mencionar, de por lo menos decirles, bueno, miren, vamos a mencionar esto y lo investigamos a profundidad. Y bueno, si logramos dar el máster de psicología clínica, esto obviamente lo vamos a profundizar muchísimo, muchísimo más. Espero que dejen el archivo para interiorizar. Sí, de hecho, en las diapositivas, el material que yo les comparto, se los vamos a dejar en la nube, así que por eso no se preocupen, eso va a estar ahí porque muchas veces sí le escuchamos la clase, prestamos atención, pero siempre, nunca está de más, sí, tener esa información ahí guardada, nunca va a estar de más. Muy buena tu explicación, gracias. Gracias, Henry. Cualquier cosita, van preguntando, ¿sí? Vamos con la diferencia entre la TCC y las psicoterapias. Las otras psicoterapias, que hay muchas, tenemos muchos. Como ya lo conocemos, pero para poder compararlo, pues lo resumí un poquito acá. Súper interesante, gracias. Gracias a ustedes por escribir y por llegar. Sé que es un poco tarde, sí, sé que la hora es un poco tarde, por lo menos acá son las 8:30. En otros países sé que es más temprano, sé que es más tarde, entonces vamos a trabajar para modificar un poquito el horario en un futuro. Ya este diplomado ya se va a quedar así, pero vamos a trabajar en modificar un poquito el horario para que no les sea tan complicado asistir, porque también muchos quieren asistir de manera online, de manera en vivo, y eso es el deber ser, pues, que sea en vivo, que no tengamos que ver las clases. Igual, las clases quedan y las pueden ver las veces que ustedes quieran. Entonces, resumen de la TCC, breve, porque bueno, es mucho más larga, ¿no? Pero para poder explicarles la TCC las diferencias entre otras terapias, ¿sí? El enfoque de la TCC se centra en el presente, ¿sí? En la solución de los problemas que son específicos. Por ejemplo, por eso es que la TCC trata cosas como el TEPT, porque el TEPT normalmente son problemas específicos, ¿sí? La TCC se basa en la idea de que los pensamientos, las emociones y las conductas son interconectados, ¿sí? Se mezclan, se influyen uno con otro, ¿sí? Tienen una influencia mutua, funcionan como un equipo, por decirlo de una manera. La metodología es que es una terapia directiva y estructurada. La TCC es muy estructurada, ¿sí? El terapeuta y el paciente trabajan de manera colaborativa para identificar pensamientos y comportamientos disfuncionales. Aquí es a esto me refiero cuando yo les digo que las personas tienen que, cuando vas a trabajar con la TCC, las personas tienen que realmente integrarse en el proceso, ¿sí? Por eso es que a veces la TCC es muy utilizada, sí, pero ¿qué pasa? Que si tú no conoces a tu paciente primero y le quieres aplicar TCC, y tú no sabes si ese paciente realmente se va a comprometer con su proceso o realmente tiene la capacidad, ¿ok? Para comprometerse con su proceso, entonces vas a desgastarte, vas a quemar al paciente y no vas a salir con éxito de ese proceso, ¿sí? Entonces, siempre para mí, yo siempre les digo, les recomiendo, estudien primero al paciente, analicen al paciente, conozcan sus conductas, conozcan sus reacciones, ¿sí? Antes de implementar alguna terapia en específico. Siempre eso les va a ahorrar muchísimo tiempo y va a hacer que obviamente el paciente esté mucho mejor y no se queme. La duración, normalmente la TCC es corta, ¿sí? La TCC no es muy larga,
tiene una duración aproximada de 12 sesiones o 20 sesiones. Hay personas que hacen un poquito menos, 8, 10, ¿ok? 20 se podría decir que es como el máximo porque cuando ya haces más de 20 ya es porque, claro, como la TCC tiene como un proceso estructurado, tienes como que, bueno, una terapia 2, 3, 4, entonces es como bastante específica. Y se supone que se utiliza, como la TCC se utiliza en problemas que son muy específicos, no le damos tantas largas al proceso, ¿sí? Cuando ya tú tienes un paciente que ya empieza a vivir un trauma profundo, entonces ya la TCC pues no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un paciente que viene a ti por un trauma, por ejemplo, si tienes una persona que no sé, tuvo un accidente de tránsito y eso le generó TPT, ok, perfecto, tú lo empiezas a trabajar, pero tú empiezas a notar que esta persona como que le falta, sí, como que y dices, ya va, esta persona tiene, el proceso es muy lento, hay muchas cosas que las revive todavía y después el paciente te dice, o bueno, te empiezas a dar cuenta que es que no es la primera vez que tú estuvo en un accidente de tránsito traumático. A lo mejor cuando estaba pequeño o cuando estaba pequeña lo tuvo o presenció uno también y lo que hizo este accidente fue revivir ese trauma. Eso también puede suceder y entonces ahí la TCC no es tan válida. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que trabajar eso que sucedió hace mucho tiempo, primero, para poder trabajar el trauma que tenemos actualmente, aunque normalmente cuando tú trabajas un trauma, es un trauma actual, un trauma reciente, ¿sí? Cuando eso tiene un motivo o una, sí, una afectación pasada, entonces tú lo que tienes que hacer es, bueno, mira, cuando trabajas el problema inicial, pues ese problema, ese motivo específico se va a trabajar solo, que de hecho no recuerdo si se los expliqué aquí o si los expliqué en alguno de los diplomados de clínica. Yo sé que lo mencioné, pero no recuerdo exactamente en dónde fue que lo mencioné. De que muchas veces las personas tienden a experimentar situaciones de una manera muy profunda que no tienen ni la menor idea de por qué. Y cuando te pones a indagar, ni siquiera ellos mismos sabían que ya existía ese problema. Entonces hacen una lista de motivos de consulta y cuando vas a ver hay motivos que son prácticamente iguales. Tú dices, ya va, pero ¿por qué estás colocando cosas iguales? No, no es que son cosas iguales, es que esas 20 cosas que colocó, de esas 20 cosas, los motivos son 5 nada más. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo esas 5 cosas, esos 5 motivos principales, por decirlo de una manera específicos, independientemente de cuáles sean, que les fue generando esas otras 15 motivos de consulta. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar los problemas específicos, que son esos 5 nada más, esos otros 15 se trabajan solitos. Porque a veces la gente se asusta y dice, wow, tengo muchas cosas que trabajar, llevo 20 cosas y todavía me falta. Entonces, es importante entender que a veces de una pueden salir 8. Entonces, ahí la TCC pues no es tan viable, ¿sí? Lo puedes intentar, pero no va a ser tan viable. Las características principales de la TCC, ¿ok? Que se enfoca en el presente, que se centra en los problemas actuales y específicos en lugar de profundizar en el pasado. Por eso es que les digo, cuando tú tienes una persona que no tiene nada más un problema actual, sino que tiene un problema de antes, tienes que profundizar en el pasado. Entonces ahí dejas de utilizar la TCC y puedes empezar a utilizar el psicoanálisis, ¿sí? Hay muchas personas que no les gusta el psicoanálisis. Yo digo que el psicoanálisis tiene su cosa buena y tiene su cosa no tan buena, como todas las terapias, porque todas las terapias tienen como que sus pros y sus contras. Entonces siempre, por eso es muy importante ser psicólogos integrales, ¿saben? Conocer de todas las terapias, conocer cómo funcionan, cómo las puedes implementar, los resultados que puedes tener. En estos días vi un video de un psicólogo, no tengo idea de dónde, capaz era de aquí, no sé, diciendo que todo, el psicólogo que diga que puede trabajar con todas las terapias es mentira. Ese psicólogo es una estafa. ¿Por qué? Porque tú no puedes, porque tú no estás de acuerdo con todas las terapias, porque tú trabajas a todos los pacientes de la misma manera. Creo que tienes que revisarte tú. Porque si tú pretendes, por ejemplo, ayudar a una persona a sufrir, superar un trauma que pasó hace 10 años, tú no puedes utilizar la TCC, porque la TCC no se encarga de profundizar en el pasado, se encarga de el aquí y el ahora. Entonces, ese es un pequeño detalle.
cuando la gente trabaja con una sola terapia, con una sola corriente, se apega tanto a ese proceso, que empiezas a hacer malas praxis. Y ahí vienen los psicólogos y los pacientes y dicen, no, es que este psicólogo, es que la psicología no sirve. ¿Por qué? Porque una persona pues no aceptó y no asumió que no podía y no refirió, porque el problema no es que tú no trabajes con todas las terapias, ese no es el problema. El problema es que tú veas que el problema que está teniendo el paciente no lo puede solucionar con TCC porque no le compete a la TCC, ¿sí? Y vengas tú, muy amablemente, y lo atiendas de igual manera y no lo refieras. Ese es el problema real. Que si tú decides trabajar con la TCC porque te gusta, porque te encanta, porque es la corriente que más manejas, es la corriente que más entiendes, es la corriente que más identificas, ¿sí? No hay ningún problema. Pero si tú sabes que tienes una persona con algo específico que no funciona con TCC, no puedes hacer nada. Por ejemplo, las personas con trastorno, por ejemplo, con trastorno histriónico de la personalidad es muy difícil trabajarles con TCC. Se puede, sí, no digo que no, pero es muy difícil. Y son procesos largos, son procesos muy largos. Entonces, ese es otro detalle también, que son procesos largos y la TCC no es un proceso largo. Entonces, ella lleva una estructura, la TCC lleva una estructura, ¿sí? Y las sesiones siguen esa estructura, ¿ok? Esa estructura clara, con esos objetivos definidos. De hecho, no fue aquí, eso fue en la anterior. Les voy a mostrar, voy a dejarles de compartir aquí para mostrarles algo. Yo compartí en el diplomado anterior, voy a quitar esto para poder mostrárselos. En el diplomado anterior yo les compartí un archivo, un informe realmente, les compartí un informe. Es un ejemplo que armé, ¿sí? Un ejemplo que armé. Y vamos a ver, por aquí lo tengo. Vamos a buscarlo, tengo muchos correos. Ok, modelo, informe, acá. Ok, les voy a mostrar más o menos a qué me refiero con... En la parte donde dice es estructurado, las sesiones siguen una estructura clara con objetivos definidos, ¿sí? Eso es lo que les voy a mostrar. ¿Cuál sería una terapia para un trauma de años no superados? Yo recomiendo trabajar con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja con el inconsciente, con el subconsciente y con el consciente. Entonces, cuando tú tienes un trauma no superado, quizás o probablemente sea debido a que ese trauma que tienes o ese trauma que la persona tiene ya pasó a la parte inconsciente y lo que nosotros no podemos tocar no lo podemos modificar, ¿sí? Entonces tenemos que ayudar a sacar esa persona, ¿sí? De como que de esa bolita negra, como digo yo, de esa cajita de Pandora y empezar a sacar, la persona tiene que sentir, ese es un proceso difícil porque la persona tiene que permitirse todas esas emociones negativas y horribles, porque son negativas y son horribles y realmente es bastante agotador. ¿Por qué? Porque lo que tú no tienes en el consciente, tú no lo puedes trabajar, ¿ok? Negativo, no lo puedes trabajar. Es imposible que lo trabajes. ¿Por qué? Porque no lo puedes tocar, no lo puedes moldear, no lo puedes modificar. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Em, ajá. Porfa, díganme si se ve, por favor, si se les, a mí se me ve, pero me dicen, no quiero estar aquí hablando sola. Perfecto, Nadia, gracias. Yo sé que a veces sueno repetitiva, muchachos, pero es importante porque a veces no me dicen y yo estoy aquí hablando, explicando, jurando que ustedes lo están viendo y cuando yo voy a ver, no, estoy hablando yo sola porque la gente no está viendo la cuestión. Entonces parece que yo siempre les pregunto, ¿lo ven? Sería como revivir el momento del suceso. Exactamente, porque muchas veces hay personas que pueden tener o sea, pueden ser que tengan un trauma de hace muchos años, ¿sí? Pero a lo mejor es muy probable que ese trauma no lo han como que, ¿cómo se dice? Desestructurado, si no lo han trabajado a profundidad, quizás está ligado a otros traumas, también ese trauma desencadena otros traumas, entonces existe algo que se llama la psicología del trauma, que yo se las recomiendo, investiguenla, es muy interesante y quizás te pueda ayudar mucho con esa duda que tienes. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo
de un cuadro de, bueno, acá dice plan de tratamiento. Este es un informe ejemplo que utilicé en el diplomado anterior, ¿sí? Que fue de psicología clínica e instrumentos de evaluación psicológica. A la orden, señor Mario, a la orden. Le digo señor Mario porque ese nombre me parece de señor, porque conozco muchos señores que se llaman Mario. Todavía no conozco personas jóvenes que se llaman Mario. Qué curioso. Entonces, acá tenemos en el plan de tratamiento, ¿sí? Lo que les estaba explicando de que es algo estructurado, ¿ok? Tú como psicólogo, tú estructuras, ¿ok? Haces esa estructura meticulosa del proceso. Obviamente esto lo tienes que decidir en la primera o en la segunda terapia. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Colocamos, bueno, coloqué para darles el ejemplo, en la primera sesión se tuvo un conversatorio sobre motivos de consulta, indicaciones de actividades para ayudar a identificar pensamientos y emociones negativas sobre el accidente. En este caso yo me basé en un accidente de automóvil, ¿sí? Que fue bastante traumático para la persona. Aquí puse 10 para no alargarlo tanto, ¿no? Porque realmente lo que les estaba dando era un ejemplo, pero originalmente, si me lo recuerdo, tiene 12 porque fue diseñado también. Eso es otra cosa. Cuando ustedes trabajan con TCC, con traumas y estas cosas, y tienen personas que tienen como que este tipo de, ¿cómo se dice? De problemas legales, por ejemplo, por decirlo de una manera. Tienes que emitir un informe a una entidad legal, una entidad jurídica. Entonces, esto te lo van a pedir así. Obviamente, tú decides si lo haces explícito o no. Eso también es importante. Sí, señor, 55 años. Vince, ve, señor Mario, vi, yo sabía. Tiene nombre de señor, pero no de señor chévere, de señor agradable. Entonces, en la segunda tenemos la identificación de pensamientos y emociones, tipos y categorías de cada pensamiento, porque acá mandamos el cuadro de registro. Esto también tiene que concordar, ¿no? En la tercera tenemos relajación y visualización sobre los pensamientos intrusivos identificados, porque en el caso de ella, esto le ayudó muchísimo, ¿sí? Tú le preguntas al paciente si le gusta la relajación, si le gusta visualización y la persona pues, lo genera, ¿sí? Proceso de aceptación sobre el suceso, explicar, ¿sí? Aceptas lo que te sucedió, cómo lo ves, cómo lo transmites, es importantísimo. Psicoeducación sobre, lo dejé un espacio, bueno, porque en este caso puedo decir que es su psicoeducación sobre el TPT, en este caso, es el ejemplo que les puedo dar. Entonces, es muy importante como que estructurarlo, ¿sí? Después tenemos aprendizaje de técnicas de respiración para ejecutar fuera de la sesión, como por ejemplo tenemos la respiración diafragmática y tenemos la respiración 4-7-8, ¿sí? Ambas son bastante buenas en este tipo de procesos. La exposición gradual también es muy buena, siempre obviamente va a depender del incidente traumático y también va a depender mucho de la persona que tienes al frente, ¿sí? De la persona con la que estás trabajando. En este caso, yo coloqué exposición gradual, intentar entrar a un vehículo aplicando las técnicas de respiración y reestructuración cognitiva que se le dijo al paciente en consulta, ¿sí? Luego tenemos reforzamiento de las habilidades adquiridas, obteniendo una exposición exitosa, es decir, que logró entrar en el vehículo sin tener ningún tipo de limitaciones ni de pensamientos negativos, ¿sí? Reconocimientos de los logros en la terapia. Siempre es muy importante que nuestros pacientes reconozcan los logros, ¿saben? Demasiado importante. De hecho, yo, en lo personal, siempre he dicho, siempre les digo a mis pacientes, reconócete. Tienes que reconocer tu proceso, tienes que reconocer lo que tú has logrado, ¿sí? Entonces, en mi opinión, eso de verdad, primero, los ayuda a entender que realmente hay un proceso, hay un logro, ¿sí? Porque muchas veces cuando tú no les dices al paciente, o sea, si tú le dices al paciente, por ejemplo, mira, no, nunca le mandas ese reconocimiento, esos reconocimientos de logros, ¿sí? El paciente quizás no los va a ver. Entonces tú tienes que ayudar al paciente a que los vea, a que se valide, ¿sí? A que acepte el suceso y a que acepte que tiene esos avances, que tiene esas mejorías. Entonces es muy importante ayudar al paciente a tener ese reconocimiento, ¿sí? La psicoeducación, siempre es muy buena la psicoeducación y la prevención de recaídas en posibles disparadores futuros. ¿Por qué? Porque cuando ya una persona te pasó por algo, si tuvo una situación traumática, es muy probable que esa persona o esa situación traumática
revivas, regrese, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú quizás tuviste un tratamiento muy bueno, muy eficiente, maravilloso, pero eso no quiere decir que tú estás libre de volverlo a padecer en algún momento. Entonces es bastante importante, indispensable, ayudar a la persona a que, mira, ¿qué puedes hacer si recaes? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser los posibles disparadores futuros? En este caso, yo les estoy presentando este ejemplo y aparte les voy a dar un tips que no me están pidiendo, pero en el fondo sé que les va a agradar mucho. Esto se coloca de esta manera, yo lo coloqué en este caso, lo expliqué de esta manera, porque cuando tú trabajas, o sea, cuando tú le vas a dar un informe, un paciente te solicita un informe y este informe no va para otro especialista en el área de salud, sino que va para una parte legal. Por ejemplo, si el paciente tuvo un accidente de tránsito, sí, se vio implicado en un accidente de tránsito, obviamente esto va a pasar a términos legales. ¿Ok? Entonces, tú no puedes exponer al paciente, ¿sí? Tú tienes que explicar, ¿sí? Una, dos, de las sesiones que tuviste con el paciente, explicas lo que tú aplicaste como terapeuta, pero no explicas a profundidad cosas privadas de la persona. Y para tú poder curarte en salud, como digo yo, tú colocas al final esta nota. Yo la coloco en conclusiones. Hay personas que les gusta más colocarla acá debajo del cuadrito, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho colocarla acá, en la parte de conclusiones. Le coloco nota. Yo le puse en amarillo, no porque eso va en amarillo, ¿ok? Se los puse en amarillo para a las personas del diplomado, para resaltárselos, para que lo leyeran, para que vean que es súper importante esta parte. Entonces dice, el presente informe ha sido diseñado con el propósito de resumir el proceso terapéutico de forma clara y concisa, ¿sí? Enfocándose en los objetivos generales y logros alcanzados durante el plan de tratamiento antes mencionado. El plan de tratamiento, el cuadro que les mostré, ¿sí? Con la finalidad de preservar la confidencialidad y la privacidad del paciente. En apego a los principios éticos de la práctica psicológica, no se detallan los contenidos específicos de cada sesión, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tú le estás diciendo a la persona que está recibiendo este informe, mira, aquí está el proceso del individuo, ¿ok? O individua, no sé, de dónde depende de cómo lo digan, porque aquí le ponen femenino y masculino a todo, ¿ok? Hay cosas que no, pero bueno, ustedes están escribiendo su detalle de su TCC. Perfecto, maravilloso. Pero ustedes tienen que tener un límite, ¿sí? Tenemos que ser profesionales en ese aspecto y no podemos permitir que se invalide esa confidencialidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que en estos procesos la persona se ve envuelta en una parte muy delicada, ¿sí? En una parte muy delicada del proceso. Entonces es muy importante que también sea una terapia colaborativa, ¿ok? Que el terapeuta trabaje en equipo con el paciente para resolver ese problema. En el caso que yo les planteé ahorita, los que les acabo de mostrar en ese preciso momento, en ese caso, ¿por qué se pudo hacer esa TCC? Porque a pesar de que la persona estaba muy afectada, tenía muchos pensamientos negativos, tenía muchos pensamientos rumiantes, tenía muchas emociones, muchas cosas, ¿sí? A pesar de todo eso, la persona realmente colaboraba, ¿sí? La persona revivía el momento muchas veces para buscar respuestas, para poder visualizar cosas. O sea, de hecho, hay personas que no les trauma, como creo que se los comenté ayer, no les trauma el suceso como tal, o sea, el accidente como tal, sino ver a las personas sangrando, con un hueso roto. Entonces, eso es otro tipo de trauma. Obviamente se podría catalogar como un TPT de igual manera, pero se podría decir que es un trauma asociado a no el accidente como tal, sino a la consecuencia de ese accidente, ¿sí? Entonces, muchachos, cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? Podemos utilizar estos minutitos que nos quedan para aclarar dudas y por si tienen que preguntarle algo a Jelly. Porque si entro en la siguiente diapositiva, no nos va a dar para terminarla y les voy a quitar más tiempo. Y no es la idea, ¿sí? No se preocupen que ayer me preguntaron cuándo iba yo a subir esta información en la nube. Yo armo las clases por módulo, ¿sí? Módulo 1, 2 y 3. Entonces, cuando yo termino de explicar el módulo 1, yo lo monto en la nube.
¿sí? Cuando termino de explicar el número 2 igual. Y el 3 igual. Así que paciencia. Yo sé que, bueno, tiene sentido que no sé, que yo agarre y les diga, sí, bueno, ajá, les monto toda la información y entonces para qué van a venir a las clases. Obvio no es lo mismo porque las láminas son un apoyo, sí, son una guía, no lo es todo, ¿no? Pero es muy importante como que tomarlo de apoyo. Ah, bueno, aquí les puedo mostrar, a ver si nos da chance. Mm, La verdad siento que estoy bastante clara, gracias. Siento que te tomas el tiempo de explicar las cosas. Sí, sí, María, sí lo hago. No te miento, sí lo hago. De hecho, a veces las personas dicen, ay, pero es que te vas mucho en las preguntas. Pero es que las preguntas, o sea, si yo les digo pregunten, es para darles respuesta, ¿sí? Entonces siempre es muy importante y es muy necesario, como yo los digo siempre, tienen que preguntar. Cuando estudiaba era preguntona, yo preguntaba mucho. Me quedaba después de la clase y le preguntaba a los profesores, porque así es que nosotros aprendemos. Si tú no preguntas las dudas que tú tienes, entonces, ¿cómo tú vas a aclarar? Entonces, realmente, en mi opinión, tienes que preguntar todo. Así sean preguntas que tú digas, no tiene sentido, no importa, pregunta, ¿sí? Nos puede enviar ese modelo de atención al paciente para tener una guía. Hablas del plan de tratamiento, el cuadrito que les mostré ahorita. Excelente, ¿me puedes repetir? Ok, Menia, yo se los monto en la nube, se los monto en la nube. Excelente, Ya va, señor Mario, necesito que escriba mejor porque no entiendo. ¿Puedes repetir el que mencionaste antes? ¿Será? ¿Qué quiere decir eso? No sé. Reformúleme la pregunta para poder contestársela bien y no responderle una locura. Sí, sí, Menia, no te preocupes, yo se los coloco. Eso, como les digo, es algo que tiene que ser cronológico, tiene que ser bien estructurado. Realmente eso es nada más o sea, les miento si todos los psicólogos llevan ese registro de todos los pacientes. Realmente no. Y más cuando son procesos muy largos. Imagínense una persona que lleve, no sé, un año de terapia de manera semanal o intersemanal o mensual, por ejemplo, es bastante complicado hacer esa guía. Eso se usa más que todo cuando tú vas a entregar un informe. Cuando tú vas a entregar un informe psicológico, tú armas ese plan, ¿sí? Ese plan de tratamiento, porque eso es más una presentación. Tú armas tu plan de tratamiento, obviamente en tu hojita, en tus, em, ¿cómo se llama? En tus guías, por decirlo de una manera, pero tienes esa opción. No se preocupe, señor Mario, si quiere hagamos algo. Eso, para informes, sí. Vamos a hacer algo, señor Mario. ¿Me puede escribir al privado, sí, en WhatsApp, y yo le contesto la pregunta o le explico lo que me está pidiendo que le explique? Y si no, cualquier cosa, pues el día de mañana igual nos vamos a ver a la misma hora y me puede preguntar la duda que tiene, ¿sí? Le doy la palabra a Jelly para que les aclare cualquier duda, que me han escrito muchos preguntándome cositas administrativas y bueno, esa parte es de Jelly. Yo sé algunas cosas, pero prefiero dejársela a ella porque no quiero dar información que no es, ¿sí? Así que se las dejo aquí. Cualquier cosita le escriben a ella o me escriben a mí. Yo me tengo que retirar porque bueno, estas fallas de luz me dan miedo. Bueno, hasta luego, gracias. Ahí todo, Nos vemos cuídense. mañana. Chaito. Sí, por ejemplo, en cuanto a un... Hola, Mm, mm, sí, respondes. perdón, déjame que le digo que me escriba para no Listo. quitarte tiempo.